Todos, gracias. Oh, va de nuevo. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta tercera semana del mes de aniversario del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas. Y en esta ocasión es un placer presentar a la Unidad de Información en Salud, que estará el doctor Juan Eugenio Hernández Ávila y la doctora Lina Sofía Palacio, y tendrán como invitado principal al doctor Dwight Dyer, que es director general de Información en Salud de la Secretaría de Salud. Entonces, a nombre de la doctora Shama, les damos la bienvenida y esperemos que todo sea para bien. Adelante. Muchas gracias, Ofelia. Muchas gracias a la doctora Tere Chama por este aniversario y todo este seminario que se está organizando. A la doctora Ofelia por la presentación el día de hoy. El día de hoy vamos a tener la conferencia de acceso y cobertura del sistema de salud, de información en salud, presentada por el doctor Dwight Dyer y el doctor Juan Eugenio Hernández Ávila. El doctor, bueno, los voy a presentar. El doctor Dwight, el doctor Juan Eugenio Hernández es investigador en Ciencias Médicas del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Él cuenta con un doctorado en epidemiología en el Instituto Nacional de Salud Pública y es maestro en Ciencias en Bioestadística de la Escuela de Salud Pública de Bloomberg de la Universidad de Johns Hopkins. Él es el líder de la línea de investigación en sistemas de información en salud, es coordinador titular del programa de maestría en bioestadística y sistemas de información de la Escuela de Salud Pública. Y bueno, voy a aprovechar también para presentarles al doctor Dwight Dyer Leal. Él es el director actual, el director general de Información en Salud desde noviembre del 2020 y es el líder del proyecto de creación del próximo Centro Nacional de Inteligencia en Salud, de la cual tuvimos una presentación en este mes de aniversario. Desde abril del 2020 participó como coordinador del análisis de inteligencia para la respuesta a la pandemia de SARS-CoV-2 en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Y el día de hoy pues nos va a contar otra experiencia que está trabajando en la Secretaría de Salud. Entonces, para no hacerlo más largo, quisiera darle la palabra primero al doctor Dwight Dyer. Y bueno, pues bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la doctora Tere Chama por la invitación y obviamente a mi colega muy querido, al doctor Juan Eugenio Hernández, con quien tenemos siempre discusiones acaloradas y de las que siempre aprendo muchísimo. Pues para mí es un honor de nuevo estar con ustedes. Esta celebración de los 15 años del Centro de Investigación, Evaluación y Encuestas me parece que ha sido pues, no solamente súper oportuna y afortunada, sino que pues nos da pie para ampliar la agenda de investigación y de colaboración entre la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública y la sociedad en general. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de acceso y disponibilidad de servicios de salud. Como la vez pasada quizá, más me gustaría plantear grandes temas para abrir la conversación, más que dictar una conferencia. Este tema es súper amplio y pues mi presentación más que nada tiene ese interés de motivar temas de conversación. Voy a compartir mi pantalla. Y voy a hacer un poquito cosas para poder ver. Muy bien. Muchas gracias. Y seré breve. Entonces, bueno, el tema es acceso y cobertura de los servicios de salud. No se deja. Se ve muy bien. Sí, nada más que no logro. Ahí está. Vale. Muy bien. Bueno, pues el primer tema es ¿qué es el acceso efectivo a los servicios de salud? Y pues obviamente hay una enorme literatura
al respecto, pero me parece que para efectos de este seminario, pues es importante plantearlo en términos de oferta y demanda. Por un lado, pues está la oferta y que tiene que ver con los servicios de salud, para lo cual necesitamos pues tener información y poder garantizar estos distintos aspectos, infraestructura y materiales, pues porque sin centros de salud, sin hospitales y sin materiales para la atención, pues no hay mucho lugar a donde ir. De manera similar, pues el personal calificado. Si no tenemos médicos, enfermeras, técnicos y otros especialistas, pues no se puede brindar la atención. Ahora, un tema sumamente importante que seguido nos falta prestarle más atención son los horarios de atención. Y de manera pues ligada es los servicios disponibles, ya sean prevención o tratamientos, dicho de una manera sumamente general, en primer nivel, en segundo o tercer nivel. De manera que si no cumplimos con al menos estos 4 factores, pues difícilmente podemos hablar de oferta de servicios de salud. Por el otro lado, pues están los componentes de la demanda, y lo estoy viendo esto desde una perspectiva muy individual, ¿no? De quién busca demanda. Y me parece que estos, digamos, muchos de estos ya los conocen, pero me gustaría poner énfasis en estos. El primero es pues la gravedad de la afección a la salud. Y creo que eso lo podemos reconocer todos. Muchas veces no vamos a buscar atención en salud, sino hasta que ya nos sentimos muy mal. Y esto afecta, obviamente, el tipo de atención que vamos a recibir. El segundo es conocer la oferta. Si uno no sabe dónde acudir, pues difícilmente puede buscar o tener ese acceso efectivo. También en este sentido, la disponibilidad de tiempo, porque no todo el mundo tiene tiempo libre, o no todo el mundo puede liberar tiempo con igual facilidad para atenderse en temas de salud. Un tema similar tiene que ver con la derechohabiencia. Si uno tiene derechohabiencia y seguridad social, pues tiene unas condiciones más sencillas para buscar atención que si no la tiene, por lo general. Un tema relacionado con el anterior, sobre todo si no se tiene derechohabiencia, es la evaluación de costos financieros y de transacción para la persona. Costos financieros, pues en términos de, por ejemplo, si voy a tener que poner de mi bolsillo para comprar materiales o medicinas, o dejar de trabajar para poder buscar atención, por un lado, y los costos de transacción. Los costos de transacción se refieren a todos los costos asociados para buscar esa atención. Ejemplo, pues si tengo que hacer una evaluación de si voy a comprar medicinas o voy a poder pagar el transporte para llegar al centro de salud, pues ahí tenemos un costo de transacción, por ejemplo. Y finalmente, pues, dónde buscamos atención depende de las alternativas, dada todos los elementos anteriores, las alternativas a los servicios públicos. Y muchos de estos, yo incluido, los hemos buscado en algún momento, que son principalmente los consultorios anexos a farmacias. Y hay muchas razones por las cuales estas alternativas se vuelven mucho más atractivas que los servicios de salud pública. Entonces, esto es como un marco muy general. Además, este marco general, pues hay que buscarle matices, porque pues no es la misma condición que enfrenta una persona con pues, distintas características sociodemográficas. Ejemplos de esto, que por lo general son los más usados, pues son la edad, el sexo y el género, el acceso al sistema educativo y el nivel de estudios que se puede contar, el mercado laboral o los ingresos. El mercado laboral pues, tiene influencia directamente sobre la derechohabiencia, y los ingresos pues también cómo se puede buscar, digamos, cuáles son las restricciones que se enfrentan para buscar atención efectiva. El capital social, que es un concepto muy amplio, pero que tiene que ver en buena medida con las redes que se van formando no solamente en la comunidad inmediata, que es esencial muchas veces para poder buscar atención, sino en jerarquías sociales y en roles sociales que nos facilitan algunos aspectos para buscar atención. Y otras condicionantes, simplemente las voy a mencionar, pero que son muy importantes: la discapacidad, la identidad, la religión, la migración o el acceso a programas sociales. Entonces, en conjunto, todos estos elementos
van a afectar la forma en la que las personas buscan o sí, demandan atención médica. Y todo esto obviamente se puede mapear y se puede interrelacionar, que es hacia donde me quiero mover en unos momentos. Pero bueno, estos son los matices del acceso efectivo a los servicios de salud. Siguiente, pues es indispensable pensar o conocer que sin políticas para apoyar la equidad en el acceso se mantiene restringido. Y aquí los grandes ejes de la discusión me parece que, pues sí, se tratan de esto. Primero, la cobertura, es decir, que los servicios de salud estén disponibles para los distintos estratos sociales. Y mucho de esto tiene que ver no solamente con la distribución espacial, sino con estos mismos determinantes de la salud, porque distintos servicios son esenciales para distintos estratos sociales. Otro es la accesibilidad, es decir, que tengamos la facilidad de que los servicios lleguen a las poblaciones objetivo, y esto es en particular importante para la salud pública, no solamente para la atención médica, sino la salud pública, y eso quizá no lo puse el énfasis suficiente al comienzo, pero es sumamente importante conseguir de esta conversación en términos de salud pública. Tercero es la efectividad, y nos referimos a que los servicios sean resolutivos, pero resolutivos no solo en lo abstracto, sino que tengan resolución para el paciente y para el personal de salud. Un ejemplo muy sencillo es, bueno, pues me someto a un procedimiento, pero este procedimiento me conlleva nuevas afecciones o consecuencias. De manera que salgo peor estoy peor cuando salgo de ver al médico que cuando ingreso. Y lo mismo es para el personal de salud. Un tratamiento, una atención en salud que no deja al paciente en mejores condiciones, pues me implica a mí un nuevo gasto de recursos y de tiempo y que muchas veces están restringidos. Y finalmente la calidad. Y es decir, que los servicios cumplan con estándares mínimos. De manera que, bueno, en conjunto, estos factores, de nuevo, dichos de una manera sumamente general, tienen que apoyar la equidad en el acceso a los servicios de salud. Ahora, entrando a la parte más analítica o más específica del análisis, ¿cómo identificar estas brechas? Y dicho de una manera muy general, digamos, desde el punto de vista de la política pública, hay que buscar dónde fallan los vínculos causales de la política pública en salud. Y en este sentido, la teoría de juegos puede ser muy útil para ayudarnos a pensar en cómo analizar esto. Y en ese sentido, pues estoy sugiriendo dos mecanismos de investigación con base en teoría de juegos, que son la inducción progresiva y la inducción inversa. La inducción progresiva es, digamos, el modus operandi típico de cuando se hace una política pública, que hay que realizar la planeación estratégica, buscar el financiamiento, conseguirlo, distribuirlo para que haya operación, y una vez que se puede llevar a cabo la operación, pues evaluarla. Y digamos, esto es esencial, esta misma manera de planear, así funciona el Estado. No obstante, muchas veces esta manera de pensar el análisis nos lleva a obviar, ya sea por una teoría que no esté completamente desarrollada o bien especificada, o sesgos naturales de la operación en un Estado, a no poder identificar bien las brechas. Entonces, en ese sentido hay que buscar la inducción inversa. Es decir, yendo de atrás para adelante, ver dónde están estos brincos causales de la política pública. Y en ese sentido, pues hay que comenzar por el análisis de mortalidad, un factor muy grande. Digamos, el análisis de mortalidad no solamente en términos espaciales o temporales, sino también de costo social, es decir, muertes evitables, etcétera. Yendo un paso más atrás, hacer la epidemiología ambiental, que afecta en muchos sentidos a muchas afecciones, y hay que conocer esta interrelación entre los desenlaces y el medio ambiente. Y propongo un neologismo que sería como la epidemiología de la inseguridad social. Y la inseguridad social entendida de una manera muy amplia.
Es decir, no solamente en términos de violencia, de violencia que la vivimos todos, sino pues, en términos de mercado de trabajo, mercado laboral, acceso al sistema educativo, en fin, una concepción más amplia. Y el tema es que hay que contrastar estas rutas críticas entre la visión progresiva y la visión inversa para poder detectar mejor dónde están los brincos causales o las brechas en la política pública de salud. Ok, entonces, suficiente de aspectos teóricos. Y quisiera pasar a mencionar algunos de los esfuerzos que hemos estado haciendo en la Dirección General de Información en Salud, obviamente siempre de la mano del Instituto Nacional de Salud Pública. Pero en este aspecto, por ejemplo, uno de los primeros pasos que estamos dando en la integración de inteligencia en salud es utilizar la base del sistema epidemiológico estadístico de defunciones para poder desmenuzar las causas y la distribución espacial temporal de las defunciones, tratando de seguir esta lógica de inducción inversa. Y aquí tengo simplemente algunos ejemplos de todas las variables con las que contamos, que obviamente no son todas, pero son algunas importantes, como las fechas. Tenemos fechas de nacimiento, de registro, de defunción, de certificación, de inserción en el sistema, o la parte, obviamente la parte geográfica, las entidades, las jurisdicciones, los municipios, las localidades, que nos ayudan también a entender la captura, el registro, la residencia, la ocurrencia, el lugar de certificación o de defunción, que son distintos momentos que hay que estudiar en el análisis de funciones. Y ya más ligado a los temas sociodemográficos y netamente médicos, pues están los determinantes sociales como el sexo, la etnicidad, la edad. Hay distintas maneras de leer la edad, las ocupaciones, la escolaridad, la situación conyugal o la afiliación a derecho a bienestar. En fin, como lo había mencionado, son principales, no son los únicos, pero son importantes. Y por el lado de las causas, que es quizá la parte más sustantiva, la más rica de este análisis, pues tenemos, como los que conozcan bien los certificados de defunción, tenemos las causas, que todas están codificadas, también tienes descripciones, tienen ligados tiempos y claves de CIE-10, por ejemplo, que nos permiten hacer un análisis de la temporalidad de las causas de defunción. Todo esto, digamos, ahora ese es el paso que hemos estado haciendo. Estamos concatenando las causas múltiples para poder hacer análisis más fino de estas defunciones. Un ejemplo sumamente breve y sumamente incipiente. Digamos, esto es apenas el comienzo. Y yo sé que Juan Eugenio esto lo ha desarrollado con mucho más detalle. Algunos aspectos lo ha desarrollado con mucho más detalle, pero es algo que empezamos a hacer, digamos, a prestarle más atención a la Dirección General de Información en Salud, donde francamente no se hacía mucho análisis antes. Es, por ejemplo, ver, aquí tenemos ejemplos de diabetes, las claves E10 a E14, donde podemos, para el 2020, ahí no se alcanza a ver el año, pero es 2020, ver cómo se distribuyen las defunciones por diabetes y las vamos ligando a distintas otras condiciones, a la concatenación de causas. Por ejemplo, las que tienen diabetes e hipertensión, los que tienen diabetes, hipertensión e insuficiencia renal. Y así sucesivamente, como pueden ver, bueno, pues afectan de distinta manera, tienen distintas frecuencias. También se ve claramente que tienen pues estacionalidades distintas, etcétera. Y un análisis similar, pues para la diabetes no insulino dependiente, con esas mismas concatenaciones. De manera que esto es, como menciono, el primer paso que podemos dar. Luego hay que buscar otras relaciones, distribuciones temporales y espaciales para empezar a entender mejor la causa de mortalidad y de ahí irnos hacia atrás para entender el acceso y la disponibilidad de los servicios. En este sentido, y aquí pues aprovecho para agradecer al esfuerzo del Instituto Nacional de Salud Pública y en particular de Juan Eugenio y de Lina Sofía,
Son ejemplos de tableros que se han desarrollado para hacer análisis de inteligencia con los datos que ya tenemos. En este caso, pues tengo un ejemplo de distribución geográfica de la mortalidad por tipo de cáncer en los últimos 20 años, que digamos, y no de ninguna manera es un demérito, pero es, en este caso, pues son las incidencias de función. Hay que agregar muchas otras variables aún. No obstante, yendo en este análisis de adelante para atrás, pues hay que analizar también dónde está la infraestructura de salud para saber por qué esas causas de función se atienden o no se atienden a tiempo. En este caso, pues estoy mencionando el estado de Nayarit, estoy participando en este seminario. Y bueno, aquí no se muestra todo el detalle y la riqueza que tenemos en estos tableros, pero es simplemente para mostrar un ejemplo de cómo seguir hacia atrás este análisis. Además, tenemos pues evidencia, ya más que evidencia, análisis de los indicadores, por ejemplo, de gestión hospitalaria, en este caso también de Nayarit, la distribución de las unidades, el tiempo de acceso a ellas, etcétera, que nos ayudan a entender por qué algunas de estas causas de mortalidad no llegan a atenderse a tiempo, que tenemos que, como digo, concatenar hacia atrás para entender si el acceso y la disponibilidad de los recursos es eficaz, equitativa y efectiva. Con esto voy a terminar. Sé que he estado, digamos, lo estoy viendo desde un punto de vista como de abuelo de pájaro, que me parece que es lo mejor para iniciar la conversación, que seguramente, estoy completamente seguro que Juan Eugenio nos podrá dar un detalle mucho más fino de todos estos temas, y bueno, pues simplemente para iniciar esta conversación con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dwight. Como dices, creo que es un muy buen inicio para esta conversación. Yo creo que le voy a dar la palabra al doctor Juan Eugenio y al final en las preguntas podemos retomar todo lo que hemos visto el día de hoy. Adelante, doctor. Listo, perdón, es que estaba con el micrófono apagado, esto de desprender y prender y apagar los micrófonos. Y entonces voy a Gracias. intentar, Doctor, un segundo. Solamente quería comentarles a todos que si tienen preguntas para el doctor Dwight las pueden ir colocando en el chat. Incluso durante la conferencia del doctor Juan Eugenio también pueden ir colocando sus preguntas y al final de las dos presentaciones las vamos a leer y dar respuesta. Muchas gracias. Adelante, doctor. Perdón. Bueno, ya ven mi pantalla, ¿no, verdad? No. Se comparte esto. Siempre me hago bolas con esta cosa. Ah, creo que ya. Entonces, esta. Entonces, Ahora sí. diría que ¿ya? Muy bien. Perfecto. Adelante. Bueno, pues estamos aquí en el análisis de la cobertura del sistema de salud y pues precisamente tomando todo lo que nos ha comentado Dwight, la idea es, bueno, cómo operacionalizamos estos indicadores de pues los determinantes sociales y de los daños a la salud para poder ir de alguna manera dimensionando las necesidades que se tienen, las brechas que hay y poder entonces dar respuesta cabal a la población. Y entonces para ello, pues voy a platicarles tantito de los sistemas de información geográfica y cómo hemos estado haciendo los modelos geoespaciales para la estimación de los tiempos de viaje y luego el análisis en Nayarit, estamos en Nayaritados,
pero bien. Y después un poco de los tableros de control y visualización, que serían ya las aplicaciones prácticas que ya nos mostró Dwight, y la idea detrás de ello, y pues el potencial que pudiéramos llegar a tener. Entonces, sin más, platicamos sobre lo que es un sistema de información geográfica. Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo saben, pero bueno, la idea es que tenemos sistemas de bases de datos relacionales que funcionan con una serie de indicadores y de operaciones de manejo de bases de datos mediante códigos de identificación, pero existen variables geográficas que no están ligadas a estos códigos de identificación, y es por ello que necesitamos los sistemas de información geográfica. Parte de los sistemas de información geográfica nos ofrecen ventanas de visualización que están ligadas con los datos de las bases. Entonces, tenemos puntos, líneas y áreas que serían los elementos cartográficos básicos de un sistema de información geográfica, y estos están vinculados de alguna manera a través de claves con los sistemas relacionales. Sin embargo, con los sistemas de información geográfica podemos realizar una serie de capas que no tienen relación por medio de identificadores, pero sí una relación geográfica, y con ello entonces es posible realizar operaciones para combinar estos datos y poder sacar nuevos indicadores. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. La idea es tener básicamente toda la información sobre la infraestructura, los egresos hospitalarios, los servicios otorgados, la mortalidad y la morbilidad. Como ya nos explicó, para poder tener toda la parte, digamos, sobre las necesidades de salud. Por otro lado, tener pues las características demográficas y socioeconómicas de la población que nos hablan de los riesgos y de las inequidades sociales, conjuntado todo con toda la infraestructura de datos geográficos, carreteras, distribución de la población y de los indicadores, para entonces, a través de estos sistemas de información geográfica, combinarlos y desarrollar sistemas interactivos que nos permitan hacer análisis precisamente para determinar la cobertura. Y los análisis se hacen a través de este modelo espacial. Este es un modelo para el cálculo de tiempo de viaje, donde cada uno de estos elementos representa entradas geográficas, procesamientos y resultados que pueden ser a su vez reincorporados como entradas para nuevos procesamientos hasta finalmente llegar a lo que es el tiempo de viaje. Y funcionan ahorita con un modelo digital de elevación que tiene una escala 1 a 250,000 para calcular la pendiente y ver cuáles son los sitios por donde se puede transitar o no. Y esto equivale a tener un punto de datos cada 90 metros en todo el territorio nacional. También las vías de comunicación, los cuerpos de agua e hidrología, la distribución de las unidades médicas por tipo de servicio y por institución, así como la distribución de la población. Y con ello generar una superficie de costo que para estimar precisamente la dificultad de transitar por cada una de las celdas del modelo, ¿sí? Y entonces llegar a estos análisis de tiempo de viaje. Y en términos de la infraestructura y los recursos para la población, en el estado de Nayarit, lo que hemos estado haciendo precisamente es eso. Primero que nada, tenemos las unidades médicas, y aquí las unidades médicas vienen ordenadas o clasificadas según el tamaño, el término de número de núcleos que cada una de las unidades médicas tiene. Con esto, lo que hacemos es trazar un buffer de 13 kilómetros. El buffer de 13 kilómetros es un círculo que se traza alrededor de cada una de estas unidades para acotar la distancia máxima que estaremos analizando. Y esta es la forma en la que se ve. Cada círculo nos acota el terreno que vamos a analizar alrededor de cada una de las unidades médicas para calcular el tiempo de viaje. La norma oficial nos dice que deberían de ser
la población no debería de estar a más de 10 kilómetros de una unidad médica y pues le pusimos 13 para tener un poquito más de margen y poder hacer el análisis. Con ello entonces vemos la distribución de la población y los asentamientos humanos que tenemos ya del censo del 2020 y que están desarrollados o desagregados, más bien dicho, a nivel de centro de manzana en las zonas urbanas y centro de localidad en las zonas rurales. Y entonces todos estos puntos negros nos indican asentamientos humanos y podemos ver algunos que quedan incluso fuera de cualquier buffer y estas localidades ya las consideramos como sin accesibilidad, dado que no están ni siquiera a 13 kilómetros de la unidad más cercana. Después calculamos el modelo geomático para la estimación de los tiempos de viaje, que ya les mostré hace unos minutos, y este es como los resultados. Y tenemos un resultado para cada una de las unidades médicas donde podemos clasificar a la población que está dentro de cada uno de estos buffers en términos de su tiempo de viaje. Pero adicionalmente, para cada uno de estos puntos de población, pues tenemos los datos del censo 2020 que nos hablan de la distribución por edad y sexo, de los determinantes sociales como educación, y pues marginación y todos los datos que vienen contemplados en el censo, por supuesto, la afiliación, ¿sí? Y entonces, con ello, pues tenemos características demográficas que nos clasifican a la población alrededor de cada una de estas unidades. Después de esto, hacemos la asignación de la población a cada una de las unidades con base en la accesibilidad geográfica, la capacidad instalada. No todas las unidades habitacionales o puntos de asentamientos humanos van a tener cobertura aun cuando estén dentro del círculo de 13 kilómetros, porque depende de la capacidad instalada en términos del número de núcleos, ¿sí? Que con los que cuenta cada unidad médica. De tal manera que vamos asignándole la población a esta unidad médica en una forma escalonada con respecto al tiempo de viaje, hasta que logramos ocupar la capacidad instalada, que para un núcleo es de 3,500 habitantes. Entonces, puede ser que algunas, incluso localidades, unidades tengan mayor capacidad de la que existe población en su área de influencia, pero pues bueno, las unidades rurales así pues se definen porque pues la población es dispersa, ¿sí? Y finalmente, lo que vemos es la estimación de la cobertura geográfica, que es lo que les comentaba, ya ajustada por la capacidad instalada. Y así es como se ve ya en un acercamiento a la zona de Tepic, donde vemos en zonas de colores, ¿sí? Las unidades habitacionales o puntos de manzanas, ¿sí? Asignados a cada una de las unidades médicas que existen en la ciudad de Tepic. Y bueno, ya una vista de todo el mapa, pues donde vemos el color amarillo más fuerte, pues es donde más accesibilidad hay. Ahí están las unidades puestas y bueno, y tenemos la población que hasta estos momentos pues carece de accesibilidad de unidades físicas y donde tendríamos que hacer un análisis ya más expedito sobre las capacidades de unidades móviles para llegar a esta población dispersa. Y bueno, con esto tenemos estas tablas, ¿no? Pero la idea es mostrarles ahora los tableros que tenemos de información para ese respecto, ¿sí? Y me voy a permitir mostrarles este tablero. La idea sobre estos tableros es precisamente ir dándonos una capacidad analítica interactiva que esté al alcance de pues todos los tomadores de decisiones y las personas que están haciendo planeación sobre
el sistema de salud y la integración del nuevo sistema de salud para la población sin seguridad social. Y aquí vemos precisamente cómo está la cobertura en el estado. Y tenemos esta tabla que nos habla hasta el nivel de unidad médica, ¿sí? Sobre cómo se están desarrollando y cómo se ve la accesibilidad. Y, por ejemplo, pues para cada unidad médica tenemos cuáles son las unidades que cubren, ¿sí? A nivel de manzana. Y aquí, bueno, cabe mencionar que de acuerdo con la cartografía del INEGI, esta que ustedes están viendo es, por un lado, un servicio de mapas interactivos web que proporciona el INEGI, que es la base. Y aquí vemos también cómo se ponen los puntos a nivel de manzana y cómo están yendo hacia una unidad en específico. Desafortunadamente, no todas las localidades, sobre todo las localidades rurales, vienen así con este nivel de desglose de manzana. Entonces, algunas vienen a nivel de solamente el punto de la localidad, ¿no? Pero aquí vemos las atracciones. Sí, estos son mapas de atracción gravitacional, así se les conoce, donde tenemos una unidad médica, sí, y tenemos los lugares desde donde vienen. Entonces, por ejemplo, esta de aquí, que dice Laureles y Góndora, pues aunque sí hay un desglose por manzana, no vemos el desglose así en los datos censales y solamente viene a nivel de punto de centro de localidad. Guadalupe Victoria, por el otro lado, sí está desglosado a nivel de manzana y entonces tenemos las manzanas que llegarían o podrían llegar a esta unidad médica, sí, con un tiempo de viaje de 15 minutos. Sí, nosotros podemos ir viendo aquí cómo cambia nuestros indicadores de cobertura, ¿sí? Cuando vemos el tiempo de viaje y cómo si aumentamos el tiempo de viaje a 30 minutos, ¿sí? La población sin cobertura disminuye pues casi 2/3, ¿sí? Y entonces la población que está bajo la responsabilidad de este nuevo sistema y que está cubierta aumenta. Entonces, estos mapas interactivos ya nos hablan en principio de pues la población que está siendo atendida o que podría ser, vamos a decir, población potencial, para cada una de las unidades médicas y también por entidad y por institución y por municipio y jurisdicción. Sí, pero además lo importante y que mencionaba el doctor Dyer es precisamente las características socioeconómicas y sociodemográficas de la población que está adscrita o que a través de este método adscribimos a una unidad médica para poder pues evaluarlas y hacer más efectivo el uso. Otro de los puntos que les quería mencionar al respecto es que en la planeación tradicional se ha visto que o se definen zonas de influencia pues mutuamente excluyentes. Tal es el caso, por ejemplo, de los ejercicios de regionalización operativa. Y de hecho, publicamos un artículo sobre regionalización operativa automatizada utilizando estos sistemas de información. Pero la verdad es que, como pueden ustedes ver aquí, son unidades médicas muy grandes, tienen la capacidad de atender a población que queda incluso más lejos. Y si nosotros acotáramos estas unidades por las unidades que quedan alrededor, pues no llenaríamos su capacidad instalada. Entonces, las unidades médicas realmente coexisten y las áreas de influencia de cada unidad médica coexisten de tal manera que se traslapan y es importante tomar esto en cuenta para poder realmente
definir ya este sistema pues interrelacionado de atención médica. Y por supuesto hay algunas unidades médicas que tienen gran capacidad y servicios extendidos que deberían de atender a gran cantidad de la población, mientras que unidades pequeñas que no tienen todos los servicios, bueno, pues atienden las necesidades básicas y en dado caso de necesitar cuestiones más especializadas, iríamos hacia unidades que tengan pues más capacidad, ¿no? Ahora, en términos de la parte hospitalaria, también vemos aquí este tablero que ya nos mostró Dwight. Los estamos actualizando para incorporar una serie de tiempo mucho más larga, desde el 2004 al 2020, con miras precisamente a determinar, primero que nada, la cobertura en términos de cada una de las unidades médicas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, hospitales pequeños en Bahía de Banderas, el Hospital General San Francisco, pues tiene una área de cobertura, pues que de todas maneras atiende gente del estado de Jalisco, pero pues más local que, por ejemplo, otros hospitales, sí, que tienen pues una cobertura que pues casi todo el estado, ¿no? Y aquí lo que vemos precisamente son indicadores que nos hablan sobre la capacidad instalada en cada uno de los hospitales, pero también, por ejemplo, el porcentaje de ocupación. Y vemos que hay hospitales que tienen una muy alta ocupación, es decir, que estos ya estarían siendo candidatos para reforzar, para ampliar o para sustituir. Y esto pues nos habla claramente del plan de infraestructura. Sí, aquí lo vemos, esta es o sea, todo el tablero es interactivo de tal manera que aquí vemos cuál es el área de cobertura de este hospital que tiene tan, pues, o sea, está sobrepasado completamente, ¿no? Y también tenemos otro tablero aquí mismo que nos habla sobre las principales causas de atención. Y era lo que nos comentaba Dwight, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está recibiendo, por ejemplo, el Hospital Civil en Nayarit? Bueno, pues principalmente pues enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales, que principalmente se dan al parto, ¿sí? Sin embargo, también está recibiendo enfermedades no transmisibles, ¿sí? Tendríamos la capacidad de ver cuáles de estas enfermedades, pues son cáncer o son diabetes, etcétera, que están por aquí incorporadas, ¿no? En esta tabla, ¿sí? Entonces, cuando señalamos un hospital, los datos se ajustan a los egresos que vienen de este hospital para el año en cuestión, ¿sí? Y cuando tenemos todos, vemos cómo está cada uno de los hospitales en términos de, por ejemplo, aquí, enfermedades del corazón, otras enfermedades respiratorias, diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, con ello, podemos ir determinando cuáles son las necesidades, de dónde está viniendo la población y cuáles son los principales problemas de salud de los municipios de donde está viniendo esta población, que podemos determinar con las zonas de cobertura. Entonces, esta parte, digamos, de la pues planeación inversa que nos platica Dwight, pues tiene ya una operacionalización con los datos que tenemos en el Sistema Nacional de Información en Salud para poder llegar a, pues, determinar, por un lado, las necesidades y por el otro lado, la utilización que está recibiendo el sistema para ver cuál sería entonces la necesidad no atendida y planear en términos de la infraestructura las capacidades para ampliar o sustituir unidades médicas de atención hospitalaria o de atención primaria a la salud. Y bueno, con esto, pues yo quiero dejar pues un espacio para ver si hay preguntas y con mucho gusto estaré resolviéndolas. Voy a dejar de compartir la pantalla.
Muchísimas gracias a los dos ponentes por estas interesantes presentaciones de todo lo que se está desarrollando en el sistema de información en salud, toda la parte de inteligencia en salud, el desarrollo de los diferentes sistemas de información y bueno, todos estos tableros de inteligencia. No sé si el público tiene algunas preguntas. Por aquí ya estamos viendo una de José Jesús Bertis. Gracias, José. Jesús, muchas gracias por las dos conferencias. Si bien el tema central de la conferencia es el acceso y la cobertura, afortunadamente el doctor Dyer destacó la importancia de la calidad en la prestación de servicios de salud. Entendemos que cobertura de servicios y atención sin nivel de calidad puede significar desperdicio de recursos y, en el peor de los casos, daños a la salud de la población. En ese sentido, ¿cómo se ha pensado con la calidad en los sistemas de información del sistema de salud? Creo que a los dos ponentes, si cada uno pudiera dar su comentario. Gracias. Gracias. ¿Podría repetir la pregunta? No lo escuché del todo bien. Sí, la pregunta en específica es, ¿cómo se ha pensado considerar la calidad en los sistemas de información del sistema de salud? Ya, ok. Voy yo primero. El tema de calidad es complejo por dos razones principales. La primera es la Dirección General de Calidad de Educación y Salud tiene sus propios sistemas de información. Y por, pues no sé, cómo decirle, malos hábitos o sesgos o el hecho es que por la manera en la que operaba la Secretaría de Salud, esa información de la Dirección General de Calidad rara vez se tenía un acceso sistemático y claro para incluirla en la toma de decisiones de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Entonces, estaba un tanto desvinculada. O si estaban vinculados, era pues, esporádicamente. Ahora, con la creación del Centro de Inteligencia, una de las cosas que queremos hacer es crear puentes permanentes de interacción con la Dirección General de Calidad de Salud para ir integrando la información de estos sistemas a pues el mecanismo de generación de inteligencia. Que esto se dice más fácil de lo que se hace. Primero porque hay que volver a plantearnos cómo están estructurados los sistemas de calidad en salud. Si las variables, básicamente desde el comienzo, ¿no? Si las variables que se capturan y que se analizan son las que son de mayor utilidad para la toma de decisiones. Y si no son, digamos, si son, bien, se conservan y se pueden seguir utilizando, pero si no son, hay que rediseñarlas y rediseñar los sistemas para la captura. Entonces, esto es un proceso más largo y complejo de lo que esto yo decía así de, sí, cómo no, vamos a vincularlos con calidad y ya está listo. Pero bueno, ese es el plan. Tenemos que hacer un análisis, diagnosticar los sistemas y ver cómo se pueden integrar a los modelos de análisis. Porque también ese es otro tema. No hay un solo modelo de análisis, sino que dependiendo de qué es lo que se busque, tenemos que hacer modificaciones a las especificaciones de los modelos de análisis. De manera que, bueno, pues de la manera más corta, está en los planes, pero todavía faltan varios pasos para poder realizarlo. Muchas gracias. Doctor Juan Eugenio, ¿tiene algún comentario? Sí, ¿Su micrófono? Sí, voy a volver tantito a compartir esta pantalla para pues dar un ejemplo de lo que podría ser un análisis y por supuesto como dice Dwight, pues los sistemas de información de calidad por un lado pues sí son apartes y los tiene la Dirección General de Calidad y pues hemos visto de alguna manera que pues
de vista podrían ser mejorados, ¿no? Es decir, los indicadores que están ahí podrían estar más orientados hacia el desempeño en términos del beneficio en salud. Pero si nosotros vemos aquí en este mapa, cada una de las localidades, de las manzanas de las localidades y las localidades rurales, tiene las características sociodemográficas de cada manzana, de tal manera que, por un lado, conocemos, por decir algo, la población. Entonces, si habláramos, por ejemplo, de un programa de calidad de atención de diabetes, ¿no? Nosotros pensamos que podríamos, dado que tenemos el número de personas mayores de 18 años que viven en cada una de estas manzanas y por ende el número que le corresponde a cada una de las unidades médicas, tendríamos una base poblacional que nos dice esta unidad tiene tantas personas mayores de 18 años. Si por el otro lado incorporamos la información sobre las encuestas nacionales de salud, donde nos habla de la prevalencia de personas que hay a nivel estatal o regional, urbano, rural, de personas que viven con diabetes, podríamos nosotros imputar aquí para cada unidad médica el número de personas potenciales que viven con diabetes. Y luego, si además incorporamos el sistema de información en salud, que pues es un sistema estadístico que nos habla del número de consultas que dan las unidades médicas, podríamos entonces identificar cuál es el número de consultas o de personas que están adscritas en el tarjetero de enfermedades crónicas y en específico de diabetes. Y entonces podríamos empezar a hablar de la cobertura, ¿no? En esta unidad hay un 20, 30, 50, 100% de cobertura de las personas que viven con diabetes y que están siendo monitoreadas porque están adscritas a su tarjetero. Más aún, podríamos empezar a ver cuántas consultas se dan en un año para esta población con diabetes, entonces podríamos empezar a determinar indicadores como una y media, 2 consultas por año o menos de una consulta por año, y eso nos hablaría ya un poquito de la calidad, porque pues estamos pensando que una persona con diabetes debería de ir al menos 2 veces al año a hacerse una revisión y análisis, y precisamente en la base de datos del CIS vienen el número de revisiones que hubo de pies y de ojos y el número de pruebas de hemoglobina glucosilada o de glucosa en sangre. Con eso entonces podemos empezar a hacer un análisis, claro, es un análisis pues a nivel poblacional, ecológico, pero que nos habla ya un poquito de la calidad y que trasciende los indicadores vamos a decir, tradicionales que tenemos de calidad y nos habla más bien de la calidad de la atención en términos de el número de consultas que están teniendo las personas que viven con diabetes y de esas consultas en cuántas se hace revisión de pies y de ojos y de en cuántas se hace una medición de pues glucosa en sangre o hemoglobina glucosilada que nos hablaría de la calidad. Entonces, este tipo de herramientas poco a poco nos van aproximando a un sistema, digamos, que nos permite en forma ecológica medir la calidad de los servicios y eso después ligarlo también con la parte de hospitalización, donde en hospitalización podemos ver precisamente pues cuáles son las principales enfermedades que nos están llegando, de dónde y sobre todo las enfermedades evitables, las hospitalizaciones evitables debidas a la calidad de la atención primaria. Entonces tendríamos como un cierre de pinza donde podríamos ver precisamente y evaluar si estos indicadores ecológicos realmente tienen una relación específica con la hospitalización evitable por causas susceptibles a la calidad de la atención primaria. Precisamente. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Hay varias preguntas
en Facebook y aquí en Zoom. Voy a continuar con otra. Dice, excelente plática. Los mapas interactivos están en todas las entidades federativas disponibles para explorarlos. Bueno, la idea es que estén muy próximamente. Estamos refinándolos y revisándolos para que no vayan a tener algún error, porque, bueno, traducir, digamos, de un sistema de información geográfica que es muy estático y requiere una, pues, preparación para poderlo manipular y extraer los datos, a tener un sistema interactivo, sí es un paso que hay que cuidar mucho, y estamos precisamente en ese tema de revisarlos muy bien. Les puedo decir que en la página de la WIS, que es wis.insp.mx, ahí aparecen los principales indicadores de gestión hospitalaria, pero ahorita están actualizados nada más al 2017 y estamos en el proceso ya, yo creo que en un par de semanas, cuando más, de liberar los egresos hospitalarios para esta serie del 2004 al 2020. Y también los tableros de atención primaria a la salud estarán disponibles en un periodo no máximo de 2 semanas, ya revisaditos. Gracias. Argelia Vázquez nos pregunta, lamentablemente la coexistencia de unidades se da en las zonas urbanas como Tepic y la población en áreas rurales no tiene acceso a servicios. Esta diferencia es por la ubicación geográfica y por la institución. En Nayarit, el Hospital Civil concentra la mayor cantidad de población. Y pregunta, creo que era un comentario, preguntan si los tableros serán públicos. También Cris Maya nos pregunta, ¿qué ocurre cuando exista una incongruencia con respecto a la capacidad de unidades y los asentamientos humanos, que ya lo hemos visto? Y muchas gracias por la información. No sé si quieren responder algún comentario. Si quieres, hago un primer comentario, de atrás para adelante. En efecto, pues sabemos que la distribución de la infraestructura no siempre corresponde como, digamos, con la mayor efectividad o la mayor eficacia, más bien eficiencia, con la distribución de la población. Ahora, hay que tener cuidado en simplemente pensar que hay que ponerle una unidad por cada radio para cubrir a toda la población, y que con eso ya estamos del otro lado. Primero porque el tipo de demanda de servicios varía con el tipo de población, es decir, la población urbana va a tener afecciones distintas a la población migrante, que la población indígena, que la población rural. Entonces hay que tener, digamos, hay que proveer servicios básicos para todos, en efecto, pero el tipo de unidad que se puede abrir puede tener distintas particularidades, para decirlo de una manera más general, dependiendo de cuál es la población que se pretende atender. Ahora también hay otro tema en que las distintas unidades, incluso dentro del primer nivel, tienen sus gradaciones. Y no siempre estas gradaciones van a corresponder con la dinámica demográfica. Es decir, si al momento de hacer la planeación se pensó que con una unidad de, yo qué sé, 4 núcleos era suficiente, pero resulta que por cuestiones socioeconómicas, por desarrollo, la zona en la que se estableció la unidad, resulta que no se desarrolló como en una zona, o el desarrollo económico no propició el crecimiento de la población en ese lugar, bueno, sino en otro, pues hay que corregir la planeación. Entonces es un tema sumamente dinámico, no es fácil corregir errores en planeación en el mediano y largo plazo, porque implican, pues, mover recursos que no son, digamos, son sticky, son pegajosos. Pero, no obstante, pues este proceso hay que estarlo corrigiendo, y así, digamos, para tocar el tema del hospital civil en Tepic, hay también algunas restricciones para establecer infraestructura de segundo y tercer nivel, como pueden ser accesibilidad, rutas de accesibilidad, cadenas de suministro,
En fin, es un problema logístico muy complejo que puede generar una dependencia, un ciclo de dependencia en ese hospital o en esa unidad que de cierta manera acaba por decirlo, va a sonar feo, acaba su propia tumba o genera esta dependencia de esta unidad que es difícil a veces romper en el mediano plazo. Entonces, cosas que se podrían, no sé, atender con 2 hospitales de nivel mediano distribuidos en la geografía, a veces es más complicado por estos temas de logística que construir una unidad más grande que pueda atender a una buena parte de la población con especialidades que se necesitan en el espacio territorial. De manera que pues, es un poco lo que decía yo en un comienzo, o bueno, a la mitad de mi presentación, entre la inducción progresiva, hacer la planeación, ver dónde se espera que vaya a haber la necesidad, dónde se tienen que atender esas necesidades, y la inducción inversa, que es para ver dónde nos falló la planeación, o por qué la planeación no está dando los resultados que esperamos. Adelante. Sí, Pues sí. doctor. Gracias. Sí, de acuerdo con Dwight, digo, no es posible eventualmente tener unidades médicas en todo los lugares, pues porque en estas áreas donde se ve la población más dispersa, pues ahí, ¿cómo se llama? Pues no se puede poner una unidad médica, pues precisamente por la logística que implica el tener estas zonas, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en pues, tablero, pues vemos, sí, que hay una cantidad de puntos rojos donde, pues, incluso cerca de las áreas urbanas existe, y esto es por el tiempo de viaje máximo que puede recorrer. Si ampliamos esto un poquito más a 30 minutos, bueno, se cubre mayor población, sobre todo en las áreas urbanas, que pues es la idea, pero de todas maneras queda población dispersa, ¿sí? Como pueden ustedes ver, son poblaciones muy pequeñitas, ¿sí? Que pues necesitamos atender a través de unidades rurales móviles que nos lleven los servicios hacia donde está la población, pero que no estén anclados, y eso pues es un análisis que también estaríamos tratando de realizar a través de esto, incorporar las rutas. Sí, y de hecho, digamos, aquí lo estamos viendo en el espacio de una entidad, pero hay casos que hasta por momentos parecieran absurdos, con, por ejemplo, las clínicas, las UNEMs que atienden VIH. Chiapas es el estado que tiene el mayor número de UNEMs que atienden a pacientes que viven con VIH, lo cual está muy bien. Pero se genera de cierta manera un ciclo pues, poco virtuoso en el que población de estados circundantes e incluso de la Ciudad de México viajan a Chiapas para atenderse. Entonces, pues es otro de los dilemas de la planeación. Digamos, sí se puede atender a la población de un estado con unas condiciones sociodemográficas muy pues, retadoras, con enormes brechas, pero curiosamente, al generar esta inversión, estos servicios, si no se consideran otras áreas contiguas fuera de los límites administrativos del Estado, pues se genera un desequilibrio. Entonces esta población empieza a acudir a donde sí puedan encontrar la atención y pueden saturar esas unidades. Entonces, digamos, es un dilema, es un problema muy complejo de analizar y resolver con recursos limitados. Tenemos otro comentario y pregunta. Dice, entiendo que la siguiente pregunta rebasa el tema abordado en esta conferencia. Haceré sus comentarios al respecto. El diseño del sistema de salud es uno de los determinantes sociales de la salud de la población.
El diseño del sistema de salud mexicano es de origen inequitativo. No es lo mismo tener seguridad social que no tenerla. Por ejemplo, la población con seguridad social tiene derecho a incapacitarse y seguir percibiendo ingreso. Quienes no cuentan con ella cuando tienen algún problema de salud que les impide trabajar, dejan de percibir ingresos y de alguna manera esto puede tener repercusiones. Situaciones como esta pueden ser contempladas en el sistema de información que se está planteando. La pregunta otra vez fue. Au, pues sí. Pues yo... Bueno. Adelante, perdón. No, es que no terminé de escuchar bien la pregunta. Sí, nos preguntan sobre si el sistema de información podrá tener información desagregada entre los que tienen un sistema de seguridad social con incapacidades cuando tienen un problema de salud o sin incapacidades, como ocurre con las personas que no están. Bueno, ese ya ha sido uno de los problemas más complejos de resolver para el sistema de salud, en buena medida por la misma fragmentación que se ha vivido durante décadas en términos de cómo se combate la información. Y así, además, antes simplemente se hacía estadística y ahora nos queremos mover hacia sistemas nominales que nos ayuden a tener mayor trazabilidad de las atenciones y de los recursos. Estamos avanzando para poder hacerlo, pero no es un proceso sencillo. Y sí, estoy de acuerdo en que pues, la derechohabiencia genera desigualdades, pero los sistemas de información, para poder digamos, mejorarlo, requerimos de una actualización, un nivel de actualización y una frecuencia de actualización que todavía no podemos alcanzar. Estamos trabajando para poder hacerlo, pero digamos, de nuevo es tarea por cumplir. Perfecto. Aprovechar para leer otros comentarios. Los indicadores de calidad no son solo sobre atención clínica individual. Hay indicadores de sistema como los que usa la OCDE, que deberían incorporarse sin gran dificultad. El sistema de indicadores de calidad debe ser jerárquico, con indicadores específicos para responsabilidad dentro del sistema de salud. Si no se tiene esto en cuenta, el sistema de indicadores resultante es confuso e inoperante. Hay otros comentarios muy grandes, por ejemplo, para Oaxaca, donde hay 570 municipios y solo 6 jurisdicciones. Y por último, la captura de la información del SIS, ¿de dónde la obtienen? ¿Tienen algún expediente electrónico? Bien, pues creo que ahí podría yo decir, bueno, claro que estamos haciendo un esfuerzo por incorporar los indicadores de la OCDE. Ahorita en esta fase primera estamos por lo menos estableciendo la base poblacional de cada una de las unidades médicas para poder tener pues esta información y poder ir viendo cuáles indicadores podrían incorporarse, y nos encantaría muchísimo si pudiéramos, doctor Saturno, tener una charla al respecto para ver cómo ir incorporando estos indicadores utilizando la información que se tiene ahí a este momento. De Oaxaca, por ejemplo, pues sí es un reto increíble porque pues hay municipios de menos de 1,000 personas en Oaxaca, y la idea sería que pudiéramos hacer la conjunción. El que haya 6 jurisdicciones, pues no le veo yo mayor problema, porque pues sí es una forma de agrupar la población dispersa en estos municipios en estas 6 jurisdicciones que podríamos fácilmente trabajar con ellas. Creo que a ese nivel podríamos hacerlo bastante bien. Y sobre todo la parte de la captura de la información del SIS. Bueno, nosotros trabajamos con los cubos de información que publica la DGIS. Esta información
la bajamos y la organizamos a nivel de unidad médica por programa y por variable para poder tener los datos ya sea mensuales o acumulados al año o el número de personas que están en los diferentes programas de. Este es un proceso que hacemos año con año para obtener esa información. Y también en colaboración con la DGIS, pues tenemos acceso a esa base. Viene de los datos el SINBA y de pues, el sistema de servicios otorgados que conjunta, integra a la DGIS y que nos hace disponible. Y para responder la pregunta sobre el expediente clínico electrónico, el SIS no es en sí un expediente clínico electrónico. Digamos, esto es uno de los legados del desarrollo de sistemas que, digamos, en su momento ayudaron mucho a sistematizar la información, pero que no se habían concebido o no hubo en ese momento el recurso para desarrollar lo que es un registro electrónico, no solamente médico, sino de salud, y que pues venimos arrastrando y tratando de resolver. Para tener un expediente clínico electrónico, hay que poder vincular las atenciones a un identificador de la persona. Y esa es la curva. Y al menos, bueno, y el SIS, además, hay que considerar que no solamente lo alimentan los servicios estatales de salud, sino también las instituciones de seguridad social, que pues por diversas razones han podido avanzar asíncronamente, pero han podido avanzar más en algunos aspectos de la creación de un expediente clínico electrónico. Entonces, estamos trabajando, por un lado, para que los servicios estatales de salud, que utilizan distintas tecnologías, nominalicen su información, y estamos avanzando. Yo creo que este año vamos a avanzar muchísimo. De hecho, varias entidades ya prácticamente hacen todos sus registros nominales, y tenemos un buen número de entidades que venían pues, trabajando en ese sentido, pero sin grandes avances. Pero este año hemos logrado dar un salto sustancial en la mejoría de los registros nominales, que nos permitan entonces utilizar el SIS no como un expediente clínico electrónico, sino como un alimentador de información para poder generar algo que se le parezca ahorita a un expediente clínico electrónico. Por otro lado, también estamos trabajando en el despliegue, el despliegue del ambiente de administración y manejo de atenciones en salud, que ese sí funciona como un expediente clínico electrónico moderno. Pero bueno, pues de nuevo es un proceso que requiere cooperación muy bien coordinada entre la federación, las entidades, las jurisdicciones y las unidades de salud. Entonces, no estamos moviendo en ese sentido, pero pues, la respuesta breve y concisa es no, el SIS no es todavía un expediente clínico electrónico. Muchísimas gracias. Pues creo que ya no tenemos más preguntas por el momento. En todo caso, ya se nos está terminando también el tiempo. Les agradezco mucho a los dos ponentes por compartir todas sus experiencias con nosotros, compartir todo este conocimiento que nos ayuda a mejorar los sistemas de información y a llegar a tener una inteligencia en salud pública para mejorar la salud de la población. Pues muchísimas gracias, doctor Dwight, doctor Juan Eugenio, y pues un gusto trabajar con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Sofía, Juan Eugenio, doctora Ofelia y doctora Tere Chama. De nuevo les quiero agradecer muchísimo la oportunidad de platicar con todos ustedes, la audiencia. Estamos, ya saben, nos vemos la próxima semana. Sí, claro. Gracias. Ofelia, creo que el micrófono. Que a mí me gustaría comentar que el grupo de calidad estuvo muy activo haciendo preguntas. Entonces, vamos a tomar esa invitación de sentémonos a hablar, pero muy en serio, sí, porque sí es importante lo que dice el doctor Saturno, los indicadores de calidad son jerárquicos, a diferentes niveles, y tenemos
y tenemos que hacer algo para realmente generar información útil para la toma de decisiones en el nivel macro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que sí. Pues muy a todos y estamos al pendiente de comentarios. Sí, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Abrazos a todos. Buen día.